Después del límite de la definición vienen los teoremas, los teoremitas que se piden allá. En la programación, vamos a ver, guía metodológica. La programación, aquí les voy a mostrar, para que vayan sabiendo organizar estos contenidos. Habla del límite de una función. Luego habla de los teoremas sobre el límite de funciones y límites laterales. Pues en esta guía, en este manual de límites, aquí empiezan los teoremas. Estos son los teoremas. Teoremas sobre el límite. Hasta los mandé con colores ahí. Teorema de necesidad del límite. Todos estos son los teoremas. Reconocerlo. En el video también se explican. Luego también la guía metodológica. Otra herramienta más que tenemos ahí. Con varios materiales. Todos dicen lo mismo, excepto que de repente uno más rápido, otro más lento, con un lenguaje un poquito diferente. Aquí puedo ver los contenidos también, todos los contenidos y el desarrollo completo. Es decir, que no solo tiene estos materiales, también están los libros que le envié, ahí se habla de límites. Miren, noción del límite de una función, lo mismo de siempre, la idea gráfica de un límite. Aquí empiezan con gráfica. Luego vienen a la parte numérica del límite, cómo se explica con números, tendencia. Luego viene la definición. Aquí no explican mucho la definición. Si usted no anda alerta, de repente ve esto y no va a entender nunca qué es, pues ya se los despedazo para que lo puedan revisar. Aquí viene más o menos una interpretación, más interpretación numérica y unos cuantos límites. También hablan de funciones seccionadas. Quisiera recordar que la parte de límites, una vez que se tienen las nociones generales, que es un límite, que tienen ciertas propiedades, también se habla del límite por tipo de funciones. Que yo creo que ya vieron ustedes esa parte, donde si la función es polinómica, un límite se encuentra por evaluación. Yo no sé si se acuerdan que es evaluar o lo vieron. Tiene algunas técnicas, ¿no? Ya metodológicas. Por ejemplo, ¿qué era eso de evaluación? Por si acaso. Por si acaso, así ven. Voy a salirme de aquí y voy a empezar, porque este es tema de 110. Cuando usted tenía una función, pudo haber sido un polinomio también, con o sin nombre. Puedo hablar de una función cualquiera. Un repaso de la clase de MM110, que ahí hice desde el principio, pero no está de más recordarlo. Si hablo de valor, estamos de evaluaciones, eso se escribe así. F evaluada en 2. En términos en teoría de polinomio, esto se llama valor numérico de un polinomio. Si es que trabaja con teoría de polinomio, como estamos trabajando con funciones, aquí se llama evaluación. ¿Y en qué consistía? En sustituir la X y encontrar su valor numérico. Es decir, en ese caso, eso es una evaluación. De eso se trata precisamente. Esas son las evaluaciones. Repito, en teoría de polinomio se llama valor numérico. Entonces es 7. Al evaluar f en 2 me da 7. ¿No? A eso me refería. Y eso es lo que ocurre cuando usted va encontrando límites numéricos. Le toca tomar valores en el dominio, en las X, para encontrar las Y, esto que está aquí. ¿No? Bueno, ¿qué preguntas tiene? ¿O no tiene ninguna? Yo, licenciado, tengo una. Fíjese. No hay preguntas. Yo, Esta licenciado. guía no la pueden resolver la primera parte de un solo, porque en estas partes de la guía, yo creo que lo digo allá también, como por ejemplo esta. Lo que se dé información arriba es de la gráfica de la función. Vamos a ver. En la parte superior de lo que se me informa aquí es cómo es la gráfica de la función f. O de la curva. En cálculo ya no se habla tanto de funciones, se habla de curva, funciones o no. Me voy a referir a la curva. Me están dando la gráfica de f. Todo ese montón de pedazos que están ahí. Y en base a eso debería encontrar límites. Entonces, entre otras cosas, ya les decía que no pueden encontrar esto de un solo, responderlo. Aquí no habría ningún problema porque se están refiriendo a f. Cuando se acerca a x, 3 por derecha y por izquierda, ¿qué comportamiento tiene f? Ese no es problema. Pero cuando vengo a este, por ejemplo, ¿qué sucede cuando la x se dispara a la derecha y lo que está aquí no es f? Usted tiene información de esta f, pero mire que está metida dentro de una parte entera.
Eso no es la gráfica para resolver. Esto se llama composición. La composición vista allá de 110, que se escribía así, su imagen final, yo no sé si se acuerdan ustedes, para esto necesita un poco de continuidad, que es el último tema. Por lo tanto, por eso ustedes cuando ven que yo resuelvo parte de la guía, no me metí con esto al principio, porque esto necesita teoría, y es teoría de composición, y en límites necesita continuidad, y es el último tema de la guía. Es decir, que esto que está aquí parte lo va a poder resolver ahorita, como tendencia en cero por la izquierda, de la función no hay ningún problema, se refieren a esa gráfica. Pero cuando venga a calcular por ejemplo, no tendría condiciones de hacerlo todavía. ¿Por qué? Porque es una composición aquí. La composición también se denotaba así de manera general. ¿Sí? Si yo le escribo de esta forma, con ese símbolo, eso lo explico al final. Si ustedes se van a los videos finales, van a encontrar cómo se encuentra lo que es el límite de una composición para hacer esto. Para hacer por ejemplo. Esto que está aquí, pues era esto. La primera función que se aplique es G, de composición. Y la segunda que se aplicaba era F, en ese orden. Allá en 110 a mí me gustaba leerlo de manera matemática. Esto no se lee de F compuesto con G, es al revés, G compuesto con F. ¿Para qué? Para recordar que la primera función que se aplica a X es G, no F. ¿Estamos? E incluso lo hacían con diagramas sagitales. Yo no sé si lo vieron en 110, que tuvieron que haberlo visto. Entonces, estos son límites de composiciones y no es nada extraño que no vea usted en las explicaciones que yo doy en inicios, al inicio como lo que vieron en el segundo video, que yo no explique esto todavía porque no hay condiciones. Creo que sí lo menciono, que esto es composición y no es así nomás, como por ejemplo esto, senda composición. Mire esta, seno de f de x. Si tengo información de f de x, y aplicándole el seno, una composición es función aplicado a función. Esas son las composiciones. Y si me están hablando de límites, entonces voy a necesitar el límite de una composición. Por eso no se hace todavía, como este también, ¿no? Etcétera. Para que tengan la salvedad. Es decir, que esta, a pesar de que aparece en la primera parte de la guía, no es que con los primeros 2 videos que leas que voy a poder hacer esto. No, esto lleva contenido de todo el parcial. Algunas cosas sí las puedo resolver de manera directa. Quiero hacer una pregunta a ver cómo leyeron. Miren, a ver qué es lo que leyeron. Imagínense que yo pregunto del límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de la función, que esta es la gráfica que me dan. Dejo aquí un igual esperando. Memoria, límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de f de x. A propósito, por si acaso, estos límites se pueden leer de 2 formas. Unos acostumbran en algunos textos o en algunos materiales, primero leen el límite de la función y por último la tendencia. Es decir, límite de f de x cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. Válido. Pero también es válido si yo leo primero el límite con la tendencia y por último menciono a qué le voy a aplicar límite. Es decir, límite, que así me gusta leerlo, a mí no se han fijado en los videos, límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de esta se llama argumento en un límite. ¿Cuál es el argumento de este límite de f de x? ¿Cuál es el argumento de este límite? Es decir, ¿a quién se lo va a aplicar? A esta expresión. ¿Cuál es el argumento de esto? Es toda esta fracción. Pues esas lecturas son válidas. No lo mencionan en ningún texto, pero se los estoy recordando. Lo puedo leer de 2 formas. Primero puedo leer el límite con el argumento y por último la tendencia, es decir, esto así, ¿ven? Y por último esto. Pero también lo puedo hacer al revés. Primero leo el límite con su tendencia y por último el argumento. A mí en particular así que me gusta leerlo. Entonces, voy a ir a la gráfica a ver qué me dicen ustedes. Límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de f. Entonces, lo correcto es ubicarse en menos 2, en el eje x. ¿Por qué? Primero son las x. Aquí está el menos 2, ¿no? Por la izquierda sería acercarse así. ¿Qué me pueden decir? ¿Cuánto es el límite cuando me acerco en x a menos 2 por la izquierda? ¿Qué pasa con f? Que se escribe así, ¿ven? Límite cuando x tiende a acercarse, ¿verdad? A menos 2 por la izquierda de esa gráfica que se llama f de x, ¿qué encuentra usted?
¿Qué pueden Extiende al decirme de ese infinito. límite? 5. Sí, 5. Se extiende al infinito. Nada. Ustedes no ¿Quién de vieron más los informes, no infinito? están entendiendo nada, pues. O no los vieron, le paran bola. ¿Es 5 o...? ¿Cuánto es ese límite? Más infinito, Lee. Pues ya estoy solo. Hola. Creo que Frente que No lo le quitó el volumen. Tiene el volumen bajo. Ajá. No le pueden enviar un mensaje a alguien. ¿Vieron los videos? ¿Hicieron resumen? Licenciado, creo que no lo he escuchado. Licenciado, si está hablando no se Pues me escucha toca mandarlos a nada. ver videos, no, no están trabajando. Porque este límite es un regalo caído del cielo. Ese límite es más infinito. Y eso está explicado aquí, ¿eh? Con todo detalle. Todo está explicado, totalmente explicado aquí. Ya lo voy a mostrar. Alguien que le Una gráfica. escriba ahí por chat. Porque esto tiene que verlo usted. Aquí estoy explicando el límite, ¿no? Aquí lo estoy explicando. En ese caso, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha es esto. Por la derecha se ve así, ¿ven? Déjenme verlo pequeño. Por eso que no tiene nada de pregunta. Este es menos 2 por la, es 2 por la derecha, ¿no? Y la gráfica se ve que va hacia arriba, ¿no? La gráfica puede venir de esta forma, y luego se va hacia arriba, ¿no? Eso es acercarse a la recta x igual a 2. O no sé si es que de repente no se acuerdan cómo se grafica una primera componente en el plano cartesiano, que también expliqué desde el principio. Cuando usted tiene un par ordenado x, y, visto en 110, la gráfica de x siempre es a través de una recta vertical. Ver, una recta vertical que pasa por ese x. Y la gráfica de los y siempre es con una recta horizontal, ¿no? Por ejemplo, imagínense de dónde viene el lío. Si yo quiero graficar 2,3 en el plano cartesiano, de empieza todo, si no, se va a perder. No tengo que estarlo haciendo con las rectas, pero es una recomendación. Entonces debería graficar una recta vertical en 2 y una recta horizontal en 3. Eso se ve más o menos así, ¿ve? Esta es la recta vertical en 2. Imagínese usted que este es x igual a 2. ¿no? Esa es la recta correspondiente a x igual a 2. Y ahora necesito graficar horizontalmente y igual a 3. Imagínense que está aquí el 3. ¿no? Pues yo grafico horizontalmente. Grafico. Imagínense qué es eso. Y este es el punto de contacto entre las dos rectas, tanto la vertical como horizontal, pues ese es el punto de la gráfica de 2,3. Lo que pasa es que en la práctica uno no pone todas las rectas, solo pone lo necesario. Solo pondría esto. Solo pondríamos esto, que al final lo que se forma es un rectángulo y por eso este sistema se conoce como sistema de coordenadas rectangulares, con la diferencia que estas porciones de recta no se ponen continuas. Esto es lo que se aprendió en 110 a graficar en el plano cartesiano. Ese es 2,2. 2,3, perdón. Aquí 3. Aquí es 3. Esa es la gráfica. Entonces, cuando yo voy a interpretar un límite de manera numérica, me va a tocar hacer esto. Y es precisamente lo que me llevo casi toda una hora explicando esto para que quede claro. Un límite sobre el eje X y qué pasa con un límite sobre el eje Y. Porque el tema se llama límite de una función. Y las funciones son valores que se ven en el eje Y. También esto se vio en 110. Así ve. Entonces, cuando uno habla de límite de funciones, no lo busque en el eje X. Busque ese comportamiento en el eje Y, que también lo explico en los videos. Hago la referencia al solo iniciar con esas expresiones. Si usted busca un límite de funciones, jamás lo busque en el eje X. Lo que pasa es que una función no puede llevar valores al eje Y
sin tener que traer. Necesita arrancar de un valor en X. Por eso tienen que verse los dos ejes. Y cuando se habla de límites, se explican límites en el eje X para que lo empiece entendiendo. Pero el objetivo final es sobre el eje de las Y, que es exactamente lo que estaría pidiendo cuando les digo a ustedes en esta guía que me den el límite cuando X tiende a 2. Vamos a buscarlo, vamos a ver, programación, tarea. Cuando X tiende a menos 2, ¿no? Es exactamente eso lo que trato de pedirles, pero hay que ir a sentarse a trabajar allá. Si no estamos en nada, les va a agarrar a ustedes el día del examen, no van a saber nada, absolutamente nada, porque esto es por la izquierda. Allá les explico cómo se debe cargar. Y si este 2 por la izquierda, esta es la recta X igual a 2, esa recta que es vertical. Cuando hablamos de X tiende a 2, negativo por la izquierda, uno se ubica en la recta X igual a menos 2, porque es así se grafican las X. Esa recta es esta que está en rojo. Y por la izquierda solo mire la gráfica en azul que hace. Pues la gráfica aquí estaría lejos de la recta. En estos puntos la gráfica está lejos. Está lejos. Donde veo que se acerca es donde se van pegaditas. Es decir, si yo tomo esto como idea de acercarme a la recta vertical, esto estaría en cálculo lejísimo de la recta todavía. Conforme voy haciendo esto, me voy acercando a la recta, ¿no? Estoy lejos. Y aquí se va acercando más a la recta en X y me doy cuenta que la gráfica coge hacia arriba. Que eso se explica ya que es más infinito. Es decir, que el primer intento no pasa en la prueba. No pasa en la prueba. Te voy a preguntar por otro. ¿Y qué pasa cuando yo le pido, por ejemplo, de esa misma gráfica? Pues de repente es que no tienen confianza, están un poco nerviosos todavía. Hombre, tranquilo. Sería, ¿qué pasa si yo pregunto? Estamos nerviosos. Azul. Por límite, cuando X tiende a 0, pero por la izquierda de esa función, de esa gráfica. ¿Qué debería hacer? ¿Alguien me ayuda? ¿Con qué empiezo? Sin pedir la respuesta todavía. Lo primero que debería hacer es buscar en qué X tengo que plantarme. Ese X se llama 0. Entonces busca el valor de X igual a 0 en esa gráfica. No me diga que es este, porque eso es 10. Tampoco me diga que es este, porque es menos 6. ¿Correcto? Entonces, si tengo gráfica, mi ubicación es alrededor o en el punto donde me dicen que la X tiende. El 0 está aquí. Es lo primero. Ubíquese en 0. Aunque sé que el límite en X nunca va a ser 0. Pero parto de 0. Porque mi intención es tomar valores en las cercanías por la izquierda de 0. Por la izquierda es esto. Pongo esta flecha. ¿Ven? Si usted viene caminando, aquí viene lejos de 0, pero por la izquierda se va acercando a 0. Se va acercando, o sea que no vieron el video, no tuvieron idea. Este es acercarse a 0 en el eje X, pero recuerde que es límite de una función, entonces en la Y. ¿Qué pasa con la función? Tome la recta vertical X igual a 0, que sería el eje de las Y. Esta es la recta X igual a 0. ¿Y qué pasa con la gráfica? Vea, esta gráfica nunca se acercó al eje. Esta ahí, de ahí no pasa. Esta incluso está a la derecha. Todo esto está a la derecha de 0, de la recta X igual a 0. Lo que veo que se acerca es esto. Esta es la única porción que se acerca por la izquierda a la recta vertical. ¿Y a qué número se acerca? Pues veo que se acerca a 4. Entonces digo, bueno, ese límite es 4. Pues ese es lo que le pedía, que ese es lo de menos, porque es la primera parte que yo expliqué de la parte numérica. Quiere decir que yo les pregunto por la definición, no tienen ni idea. No entendieron nada, o no lo vieron, no le pararon bola, porque deben más o menos manejar esto. Esto ya debería ser etapa superada, porque es de las primeras partes. Uno más. Y ahora voy a dejarlo y escuchar voces. Necesito escuchar voces porque están todos callados ahí. ¿Qué pasa si yo les pido el límite cuando X tiende a más infinito? Sería un límite impropio ese. De esa gráfica. Acepto comentarios. ¿Qué debería poner? Escúchale. Licenciado, no sé si nos escucha. ¿O es que no me escuchan? Lick, ¿nos escucha? No, es que no nos escucha. No nos escucha, Ay, Lick. no. Ok. Comentarios entonces. Miren. Y más que está enojado. En Con Zoom. eso. En Zoom. Licenciado. Porque están descuidando mucho. En Zoom.
Va a pensar que no nos Recomendaciones interesa, ¿ve? gratuitas, gratis. Nos van a regañar. Recomendación Por gusto. en grupos. Es que cuando reúnanse, dice no tienen vía confianza, Zoom si quieren o WhatsApp, y vean videos y hagan los comentarios entre varios. No se queden así plantados sin ver absolutamente nada, porque hay que trabajar en eso. Eso es de trabajarlo. Esto se puede ver de manera gratis. Y si encendemos toda la cámara Y porque pueden va a pensar el ustedes Lick que estar comentando de de manera verdad no directa, para importa que estén nada. ayudándose unos con otros. Pero Porque no encendamos lo la trabajan cámara solos. y Yo hablemos pensé para que que tenían mire que por lo preguntas menos para hoy, estamos no tienen moviendo la ninguna. boca, que diga algo. Y Sí, si alguien Están le cuidándose llama, demasiado. Ajá. ¿Alguien me puede decir de esto? ¿Dónde debería ubicarme primero? Para buscar la idea de ese límite. Licenciado, nos escucha. Así en modo compartiendo pantalla, no creo que se fijen que tienen las cámaras encendidas. Sí, es que ese es el problema que está compartiendo. Y nosotros no podemos compartir. 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, ¿Me escucha? Confirme si solo me el escucha. No anfitrión. es el que tenga mal el audio. ¿Yo? Pantalla. No sé. No tiene volumen. Lick, ¿Escuchan? escúchenos. Ay, Dios Permita, yo no santo. escucho nada. El problema soy yo. Permítame. Yo quité el audio. Permítame, compañero. Yo soy el malo. Qué barbaridad. El malo. Escucha, Hola, Lick. Lick. hombre, Lick, nos tenía ¡Ya muteado. ¿Nos escucha, Lick? ¿Nos escucha, Lick? Ahora sí. Lo dejé Ay, ay, Ok. Disculpa para usted. La disculpa, ¿va? Respectiva. Llevamos rato tratando de comunicarnos con ustedes de Telegram. Puntos Permítame, extra por la regañada. permítame Ya lo tenía conectar asustado. el Telegram. Sí, Yo yo estaba soy- enojado. Compañeros, el responsable soy yo, así que me va a disculpar. No son ustedes, el malo soy yo de la película. Aceptado el error y las disculpas para usted porque los tenía silenciados. Nada, no se preocupe. Encontré que había bajado el volumen. Venga pues, ayúdenme ahora sí. Es que lo que barba, imagínense. Agarro la gráfica. Ustedes, pobrecitos, dicen por allá, tratando de responder y nada. Por ejemplo, límite. Cuando x tiende a más infinito. Hagamos la pregunta de nuevo. De la función de la que me dan. ¿Qué debería poner como respuesta? A ver si me ayudan. Sería 3. 3. Sería 3, Lick. 3, asinto horizontal. Yo juzgándolos mal y ustedes andan volando. Yo me estaba extrañando que nadie respondía. Ok, correcto. Es decir, primero, a manera de explicación, yo me ubico en las X, en las grandes distancias. Eso es aquí. Y busco el comportamiento de la gráfica. La gráfica veo que se va de esta forma, casi horizontal, asíntota, pero se acerca a ese valor que se llama 3, pues, que es exactamente lo que pedía. Voy a repetir la pregunta que hice antes, porque malo soy yo, fíjese. Malísimo. ¿Qué le parece? No me falta de costumbre. X tiende a, voy a poner esta vez menos 2 por la derecha de la función que está en azul. Vamos a ver. Y pongo igual. ¿Qué me pueden responder? Va hacia los Infinito negativos infinitos. positivo. Menos infinito, Lick. Ojo con esto. Por la derecha. Sería Menos infinito. Menos infinito. menos infinito, correcto. Así, ¿ve? ¿Cómo lo verifico? Lo único que tengo que tomar es la recta x igual a menos 2 o la gráfica. Ese x igual a menos 2 está aquí. Y su gráfica es esta recta punteada, que es una asíntota vertical que ustedes vieron. ¿Y qué pasa? Vea el acercamiento de la curva en azul a la derecha de esa recta. Es esto. Se va acercando por la derecha y me doy cuenta que es menos infinito. Ya puedo poner la respuesta. Ese es correcto. Miren otro que hay aquí. Agarremos otro. Este ya está, ya lo preguntamos. De estos no preguntarían, porque esta es composición. F aplicada a la parte entera, aplicada al valor absoluto, así, ¿ve? Quiero mostrarles esto para que vayan pensando ya. Cuando usted verifique esta composición, la primera función que ve es F, en este orden. Pero F le está aplicado a una segunda función que es una parte entera.
pero a su vez está aplicado a un valor absoluto. Sería más o menos así, f aplicado a una función, supongo que esa que se llama g, y aplicado a una función que se llama h. Es la composición de 3 expresiones. Ni siquiera la composición que vieron ustedes en 110, son 3 funciones las que están involucradas. F aplicada a la parte entera, que es una función, no más que explícita, y aplicado a un valor absoluto. Eso no lo podrían encontrar todavía, porque les decía a ustedes que van a necesitar la definición de composición del límite de una composición, pero eso necesita continuidad, y a esta altura no sabríamos qué es continuidad. Si quieren avanzar en esto, entonces váyanse al tema particular, a buscar el video que habla de continuidad, poco, y que habla del límite de la composición. No es complicado tampoco la continuidad, es facilita. Agarro otro, de esos que están aquí. E incluso esto, miren, incluso esto, este límite, tampoco sería un límite de preguntarlo exactamente en este momento. ¿Por qué? Si involucra f, que es la gráfica, y esta x que está afuera. Eso no lo tiene en la gráfica. Esto tiene que ver con asíntotas verticales y tiene que ver con la pendiente de una asíntota vertical. Perdón, una asíntota de una recta horizontal. Oblicua, más bien es esta. M de una recta oblicua. Oblicua, para efectos de que vayan recordando eso, son rectas que no son ni verticales ni horizontales. Eso significa oblicuo. Esta sería una recta vertical, supóngase. Esta sería una recta horizontal, como en el plano cartesiano. Y toda recta que no es horizontal y no es vertical, para que vayan recordando esto, que lo vamos a ocupar más adelante, se conoce como oblicua. Entonces, oblicua. Significa que las rectas que son oblicuas tienen pendiente, o bien negativa cuando son decrecientes, o bien positiva cuando son crecientes. Esas serían las oblicuas, ¿no? Y la ecuación, de manera general, o de manera explícita, se escribiría como mx más b. ¿Estamos? Resulta ser que en teoría de cálculo, esa pendiente se puede escribir con teoría de límites, y se escribe el límite cuando x tiende a más infinito de f de x sobre x. Eso se llama m, pero de una recta oblicua, que hace que va a tener una de esas dos posibilidades, de ser positivo y ser negativo. Si yo sé eso, mire lo que va a ocurrir, excepto que me están diciendo que ese comportamiento lo haría por la derecha. Es decir, que el comportamiento que me piden esta vez, sin estar explicando asíntota, solo es por aquí, ¿ven? Esta es derecha de las rectas. Quiere decir que va a ser un número o bien positivo, viendo la gráfica, me toca ir por una recta de estas, o va a ser negativo. Este límite de L. Si me voy a la gráfica, resulta ser que esto está aquí, en más infinito. ¿Sí? Y la recta que ocurre a la derecha nada más es horizontal, no es oblicua. Así, ¿ven? Puedo ver que yo esperaba una recta así. A la izquierda sí no hay problema. Esta es una recta oblicua, ¿ven? Esta gráfica es una recta oblicua y la pendiente de esta curva, de esta recta, la pendiente de esa recta sí la puedo calcular porque la ecuación debería ser y igual a mx más b porque es una recta, pues. Y esa m más b, esta m que está aquí, se escribe en teoría de límites como el comportamiento es a la izquierda de los x, que sé que están menos infinito. Yo escribiríamos cuando x tiende a menos infinito. Pero se escribiría de la función, no sé cuál es ni me interesa, sobre la función identidad. Esto se explica más adelante en los videos cuando hablemos de asíntotas horizontales y oblicuas. Pues esta cosa es esta m, mira, que sería este valor, ¿ve? Pero este facilito encontrarlo. Se lo voy a mostrar ahorita para que vayan más o menos adelantando. Se vaya adelantando esto, ya que yo los tenía vedados de audio y los estaba matando. Yo los estaba matando. ¿Por qué digo que es facilito? Miren lo que voy a recordarle. También es 110, que también lo van a encontrar en video. Nosotros sabemos que para encontrar la ecuación de una recta, la ecuación conocido dos puntos y la pendiente era esto. Y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Es una forma de hacerlo. Eso sería la forma de encontrar la ecuación de una línea recta. ¿Qué necesita conocer para eso? Un punto. Y ese punto normalmente se le llama coordenada. Tiene coordenadas x sub 0, y sub 0. Y por supuesto la pendiente se llamaba ecuación punto pendiente. Allá en 110, ¿qué quiere decir? Que esto no va a ser variable. Tampoco este, ¿no? Tampoco aquel. ¿Quiénes van a ser las variables? La x y la y. Así escribo una ecuación.
Pero como nosotros lo que ocupamos es la pendiente, esa tenía una fórmula. Yo no sé si se acuerdan ustedes que la pendiente se podía calcular como el diferencial en Y, que puedo casi puedo asegurar que no se lo explicaron así. Diferencial en X. Lo que les explicaban a ustedes que se ve del colegio es que la pendiente cuando se conocen dos puntos se puede calcular como Y sub 2 menos Y sub 1. Yo no sé si se acuerdan de esto. Sobre X sub 2, X, que estoy haciendo con M. Yo no sé si se acuerdan de esto. X sub 2 menos X sub 1. Pues a esta resta de Y yo le llamo diferencial en Y, que es una teoría de cálculo, pero que en 110 ya voy introduciendo estas cosas para que se vayan acostumbrando. Y no solo eso, para esta fórmula lo que necesitas son dos puntos. Uno que se llama P si quiere con coordenadas X sub 1, Y sub 1, y un punto, supóngase que se llama Q con coordenadas X sub 2, Y sub 2. Así es. Y para encontrar la pendiente, usted lo que hace es restar, si quiere las X, mire, para arriba. ¿Por qué? Porque se ve que aquí dice X sub 2 menos X sub 1. También es válido y resto para abajo. Lo que pasa es que si usted va a restar, debe restar en el mismo orden, tanto las X, para calcular el diferencial en X, como las Y. ¿Qué significa eso? Y esa era la forma como se calculaba la pendiente para andar peleando. ¿Quién es X sub 2? ¿Quién es Y sub 2? Es un pleito completo. Entonces lo que uno hacía era ubicar los dos puntos, uno debajo del otro, y luego restar o las X para arriba y la Y para arriba. Eso significa guardar este mismo orden. Y sub 2 menos Y sub 1. Si resto para arriba es X sub 2 menos X sub 1, que lo da la definición. Y sub 2 menos Y sub 1, pero también puedo restar para abajo. De tal manera que se miraría así. Es otra fórmula y es válida. Sería, en Y se miraría como Y sub 1 menos Y sub 2, arriba. Pero abajo se miraría como X sub 1 menos X sub 2. Eso es válido en esta definición. Aquí solo le dan un orden de resta. Por eso a mí me gusta ponerlo mejor así. Y luego le dejo a usted que decida. ¿Cómo quiere restar? Póngalos uno debajo del otro. O para arriba los dos, o para abajo. Eso sí, una vez que elija un diferencial, un orden de resta en uno de los diferenciales, el otro tiene que ser el mismo, en Y en X. Entonces, como yo quiero la pendiente de esta recta, es facilito, solo ocupo dos puntos. Los voy a buscar. ¿Y qué puntos voy a tomar? Los que a usted se le antojen. No mire este que está aquí. Este es un punto, mire. Se llama 0,0, puede usarlo. ¿Quién dice que no? Otro punto, y no ve este de aquí. Este es punto de la gráfica. ¿Qué punto es? Menos 2 para X, 3 para Y. Con eso yo encuentro la pendiente de la recta y he respondido esta pregunta del límite, mire. Pero esta teoría es para más adelante, se la estoy recordando de ahorita. ¿Por qué? Porque la pendiente de una recta oblicua se puede calcular como límite cuando tiende a una dirección. Ese comportamiento puede ser a la izquierda o a la derecha. ¿Están? Entonces, me vengo al diferencial, digo, fíjese que M, al final tengo que usar teoría de 110. Pues. Voy a poner un punto debajo del otro. Si no quiere usar ese 0,0, busque otro punto. ¿Como cuál? Este, ¿eh? Venga para abajo. A ver si puede encontrar este, no me sirve. No estaría claro qué es lo que hay en Y. Pero por lo menos este es explícito de la recta, de esta recta. ¿eh? Y este es muy explícito, puedo usar eso. Si quiere los pongo en el orden que usted quiere, que le mencionaba antes. Uno arriba y el otro en la parte de abajo. Quítelo de aquí. Puede restar los dos hacia arriba. De aquí va a salir el diferencial en X. Para arriba o para abajo. Y de aquí va a salir el diferencial en Y. El orden guárdelo. Por ejemplo, podría ser así, mire, para arriba. Pongo una flechita verde, una flechita para arriba. Así voy a calcular el diferencial en X. Y así voy a calcular el diferencial en Y porque deben guardar el mismo orden. Con la diferencia que el diferencial en X se pone abajo y el de Y va arriba. Eso es teoría de 110. Sería menos 2 menos 0. Entonces, como es en X, va abajo. Menos 2 menos 0 es menos 2. Y el diferencial en Y para arriba también porque ya escogí este orden. Sería 3 menos 0, eso sería 3 y simplifico. Entonces digo, fíjense que eso es menos 3 medio. Y esa sería la pendiente de esta recta oblicua que está aquí, pero por la izquierda en el eje X, que eso significa el menos infinito. Entonces, si me preguntaran por ese límite cuando X tiende a menos infinito de la función sobre la función identidad, esta es una definición de pendiente de rectas oblicuas. Este es más adelante.
para que se den cuenta, lo que estoy explicándoles es que esto no se puede responder de exactamente todo de un solo ahorita. Entonces, esto he encontrado que es menos 3 medios. Si me lo preguntaran, ya lo voy a buscar. A ver si me hacen esa pregunta. ¿Estamos? Esta sería la respuesta. Pero claramente ya me estoy respondiendo solo con la gráfica. No, sí lo estoy utilizando, pero estoy aplicando una definición nueva que se explica más adelante, que se llama pendiente de rectas oblicuas. Ahí le tengo más o menos a media explicación. Voy a ver si lo preguntan aquí. Aquí está, miren. Aquí está la pregunta que acabo de responder, ¿no? Límite cuando x tiende a menos infinito de fx sobre x. Ya sé que es la pendiente de una recta oblicua por la izquierda. El comportamiento puede ser también a la derecha. Todos estos límites no se pueden responder directamente de la gráfica. Necesito algo más. Este sí, este no, este tampoco. Mire, este tampoco, este sí, este tampoco, este sí, este sí. Mire, esto es lo que puedo responder. Por el momento, estos no, ¿ves? Y así voy para que vaya reconociendo. Perfecto. Ahora sí, preguntas para ustedes. Háganme preguntas de lo que han visto, cómo están, dónde se han enredado, qué dificultades han tenido. A ver cómo están. Tome el mando alguno y me platica. O ya lo tengo sin sonido. A ver, no, ahí tienen sonido. No, fíjese que en general, menos conmigo, lo que miren en sus videos me sirven para terminar de completar los conocimientos que nos ofrecen los libros. Excelente. Y gracias a eso no he tenido muchas preguntas, fíjese, tengo los temas bastante claros. Perfecto. También eso me sirve para saber que vamos bien. Claro que por supuesto más adelante vamos a agarrar de esto, cuando yo avance un poquito más en teoría. ¿Alguien más? Dificultades, si no las tuvo también me vale, si no tuvo dificultades también platíqueme pues. Aunque el silencio dice mucho. Miren. Miren. No sé en qué momento expliqué o no expliqué esto, pero se me ocurre agarrar cualquier cosa. Cuando se trabaja en cálculo, hay límites, hay funciones que hay que ponerse muy atento, como cuáles. La función parte entera. ¿Cómo se calcula un límite? Ahí lo explico en los videos. Lo que pasa es que de repente, no sé si está en los primeros, que no me acuerdo. Está en el tercero. Función parte entera. No sé si vieron esto. Sí, lo vi. Excelente. Entonces, si lo apliqué en la parte entera, lo primero. Y quiero hablar de esto de nuevo porque esto es clave en cálculo. La otra, función seccionada. Seccionada. O por partes o definida por parte. Aquí tiene un montón de nombres. Función, no, seccionada, permítanme. Seccionada. Un adelanto por ahí. No sé si se acuerdan también de esto, seccionada. Seccionada. Ya. Sí, señor. Tengo una pequeña pregunta. ¿Hay alguna manera de comprobar de que el límite que calculamos está correcto? Solo el conocimiento de la teoría. Lo único, si la función es explícita, puede agarrar un software. Eso sí. Si la función ya me la dan y el límite me lo piden, entonces yo puedo introducirlo con un programa. El problema son con las gráficas. Como la gráfica viene dada, si es esto, sí. Te lo pide. Ahora, el límite, sí, un límite, antes de continuar con aquello, un límite siempre arranca evaluando. Si yo quiero encontrar el límite de f de x, lo primerito y siempre lo que se hace es evaluar. Evalúe. Evaluar significa esto. Cuando usted evalúa, ya la palabra límite se quita. Aquí se supone que lo está calculando. Ahora, la evaluación será válida si la respuesta es uno de estos infinitos. Esa es una respuesta válida y solo la evaluación es suficiente para terminarlo. O me da un número real, pongámosle b. Ese límite es válido y uno lo da por terminado el límite. El problema es cuando usted evalúe, le quede la forma indeterminada 0, 0, 0 sobre 0, entre otras, que es las clásicas. Las clásicas. Y algo otras formas indeterminadas más. Para esta primera parte, esto no está permitido. Esto significa que el límite no es concluyente, pero tampoco no significa que no exista. Por ejemplo, esto, ¿eh? ¿Qué pasa si le piden calcular el límite cuando x tiende a 1, por ejemplo? O incluso puedo poner esto, k
distinto de 0 sobre 0, entre otros. Y le ponen a usted seno de x sobre x. Para decir algo. Claro, todavía no es esto porque involucra trigonometría. Cuando, perdón, 0. Puede ser 0 por derecha o por izquierda. Cuando usted evalúa esto, que debe empezar evaluando, el seno de 0 es 0. Y x, como va a sustituir, es 0 sobre 0. Eso sería esta parte. Esta parte de formas indeterminadas lleva su propia teoría. Y se aborda por casos. Esta forma 0 sobre 0, la primera explicación de los videos es cuando se trata de funciones algebraicas. Es claro que esto se aplica a fracciones. Son límites más o menos de esta forma. Cuando x tiende a un número o a infinito de una función sobre otra función. Porque si no, ¿de dónde voy a encontrar el 0 sobre 0? ¿Están? Para empezar, estos límites surge de aplicar límites a funciones que son fracciones o argumentos que son funciones. Aquí no debería aparecer esto, sino que de repente aparecería G abajo. Es la única posibilidad que puedo obtener 0 sobre 0. Entonces, siempre que se calcula un límite, se empieza por evaluar. Si la evaluación directa me da uno de estos resultados o esta otra parte, doy por terminado el límite, solo con sustituir. Es decir, sabemos que un límite nunca va a tomar el valor de la constante de aproximación, pero sin embargo siempre se empieza evaluando porque depende del tipo de función. Si la función permite evaluar, uno se da cuenta por la respuesta que obtiene. Entonces solo evalúa, aunque yo sé que no va a ser A nunca. Se va a acercar a A por derecha, se va a acercar A por izquierda, pero es válida la evaluación y así se arranca. El problema es cuando la evaluación me genera una forma que no es un resultado válido, que no son estos, pues. Entonces me toca aprender esos protocolos y en eso se lleva la clase el primer parcial, explicándole qué hacer con esto, qué hacer con lo otro. Pues yo les decía a ustedes que funciones gruesas, para tenerlas en cuidado, quito esto, quito esta parte de abajo, son dos tipos de funciones, como cuáles, quito esto, eso lo van a ir viendo ahí despacio, como la función parte entera. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le digo que encuentre el límite cuando x tiende, y le voy a poner aquí a 0 de la parte entera de x, que es una función? Lo puedo poner así, válido. Voy a poner otro tipo de notación. Puedo también decir que f de x, afuera del límite, es igual a la parte entera. Es decir, doy el nombre de la función separado. Supóngase que f de x es igual a la parte entera. Y ahora le pregunto, ¿cuánto es el límite cuando x tiende a 0 de f de x? Es claro que esta forma de denotar la función aparte es porque puedo preguntar varias cosas. Inciso 1, por ejemplo. Puedo preguntar por inciso 2, ¿y cuánto es el límite cuando x tiende a 10.4 de la misma función? Para eso sirven identificar la función separado. Si lo escribo así, es una pregunta única, porque estoy dando el argumento y tendría que repetirlo. Si nombro primero la función, después puedo aplicar el límite a varias cosas y formar incluso una lista. Inciso 3. Límite cuando x tiende, digámosle, a 1 por la derecha de esa misma función, que es la parte entera. Pues. Empiezo con esa. Arranco con esto, que es lo mismo que haría aquí. Porque sería lo mismo al sustituir esta función, sería este límite. Lo voy a empezar de esta manera. ¿Qué pasa cuando yo quiero calcular el límite en la función parte entera? Que también lo explico allá. Miren, bonito esto es que estas funciones nunca se deben evaluar de manera directa. Ese es el primer comentario. Se puede evaluar cualquier función por el momento, directo. Si esto fuera x, meta el x ahí. Por ejemplo, si fuera el límite cuando x tiende a 0 de x, esa función es polinómica. Este sería un polinomio. Evalúe. ¿Y cuánto da? Métala el 0 ahí. ¿Cuánto me da? 0. Ya termina el límite. Es todo. Por ejemplo, ¿qué pasa si fuera el límite cuando x tiende a 2? 2. Escribámoslo bien. A eso me refiero a evaluar. ¿De quién? De la raíz de x más 1. Es una función radical. Evalúe. F es raíz de 3. Es un número, sí. Ya terminó. Ese es su límite. Pero estas, cuando son parte entera de cualquier tipo, nunca se le vaya a ocurrir meter la x ahí de un solo. No. Ese es lo primerito. Por eso la parte entera hay que tener cuidado. Y de remate,
se lo voy a mostrar y le voy a enseñar la gráfica también. Cuando se trata del límite de funciones parte entera, quiero recordarle que este es un límite completo, total. Tanto 0 por la derecha como 0 por la izquierda. Entonces, en la parte entera, un límite completo se evalúa siempre separándolos. No hay otra alternativa. En ese caso, que es una función seccionada, pues, dos partes. 0 por la derecha. De la parte entera de x, así le tocaría hacerlo. Y, obligatorio, límite cuando x tiende a 0 también, pero por la izquierda, de esa misma función que es la parte entera. Le toca calcular los dos límites por fuerza, porque eso es peligroso. ¿Estamos? Ahí tengo. ¿Y qué más? Necesito que estos dos límites existan, pero si existen deben ser iguales. Solo así este límite debe existir. Porque esto implica dos límites, tanto por la derecha como por la izquierda. Se pone uno solo, que también ya les explicaba. Y no solo eso, a pesar de que ya lo separé, no puedo evaluarlo aquí todavía. Sino que lo primero que debo hacer es simplificarlo. ¿Qué significa simplificar? Quitar esa parte entera. ¿Por qué? Porque conoce a qué se refiere, a cuánto se está acercando en X esta vez, ya sabe que es por la derecha. Entonces yo empezaría, todavía pongo el límite, la palabra límite, porque no estoy calculando límite. Es lo último que se hace. Y aquí pongo a 0 por la derecha. Esto no es límite, solo es simplificación. Pongo lo de la parte entera. Si quieren ustedes, mire, ojo con esto. Si fuera el límite que estoy calculando ya, no pondría esta palabra límite con la tendencia. Cuando pongo esto, significa que lo que voy a usar es una simplificación. Y agarre un número de prueba a la derecha de 0 para eliminar la parte entera y después vendrá el límite. Un número a la derecha de 0, ¿cuál deberíamos escoger? De acuerdo a lo que les expliqué allá al principio. 0.01 o 0.2. 0.2. 0.2 o 0.1 válido. ¿Estamos? Ojo, no estoy calculando el límite porque aquí aparece la palabra límite. Cuando se calcule el límite, debe desaparecer esta frase que está aquí. ¿Ve? Si calcula el límite usted y le clava esto, entonces ha cometido un error. Entonces escribo, sigo poniendo límite porque lo que estoy haciendo es simplificando. Pongo la tendencia todavía. En este caso sería 0 por la derecha. Y ahora yo le pregunto, esta es imagen la que voy a calcular. Olvídese de esto no está aplicando. ¿Y cuánto es la parte entera de punto 2? 0. 0. Ahora sí, a esto sí le va a aplicar el límite. ¿Cuánto es el límite de 0? Digo yo, pues es 0. ¿Sí lo ve? Límite de la función 0, que sería constante. El límite de una constante es la constante, pues. Explicado en los teoremas. Tengo el primero. El límite por la derecha de 0 es 0. Pero vean el procedimiento, que no es como esta que solo evalúe está el número y ya terminamos. ¿Estamos? Alguien dice, pero si yo evalúo 0 ahí también me da 0. Espérese. Le da 0 tal vez el de la derecha por casualidad. Siempre se evalúa de esa forma. Voy por la izquierda. Aquí haría lo mismito, exactamente lo mismo. No estoy evaluando el límite todavía. Mi objetivo es simplificar. ¿Qué hago? Tomo un número de prueba, pero a la izquierda de 0. Hasta que no esté esta parte entera, voy a aplicar límite. Un número a la izquierda de 0, ¿qué sería? Negativo 0.1. Negativo 0.1. Menos punto. 1. 1. Ajá. Sí, eso no estoy calculando el límite, pero aquí lo pongo. Todavía no estoy calculando el límite, estoy simplificando, estoy eliminando la parte entera. ¿Por qué digo eso? Alguien dice, ¿por qué se hace esto ahí? Ya le voy a explicar. Entonces, ¿qué pondría? Le pregunto, ¿y cuánto es la parte entera de menos punto 1? Menos 1. ¿Y cuánto es el límite de menos 1? Menos 1. Menos 1. Y le pregunto, ¿y existe el límite en 0 para la parte entera? Inmediatamente digo, fíjate que esto no existe. ¿Por qué? Porque esperaba que existieran los dos laterales, que en efecto existen, pero esperaba que fueran iguales. ¿Estamos? ¿Qué pasa? Fue el audio leak, ¿verdad? Se le fue el audio leak.
Le escuchan a Lee. No me escucha. Yo no. Yo tampoco. Ahora pasado. Se le habrá acabado el internet. Sí, se le cayó el internet. ¿Qué onda? ¿Nos salimos o esperamos? Porque ya es la No, hora. no, ya se unió. Ya volvió. Uno, dos, tres. ¿Me pueden escuchar, compañeros? Sí, se escucha, Luis. Sí, le escuchamos. Se cortó el internet aquí. Hemos fallas de internet. Ayer también tuvimos problemas. Bueno, pues voy a ver si puedo seguir. Copiaron más o menos lo último que dije de la función parte entera, ¿verdad? Sí lograron ver eso. ¿Lograron ver? Sí. Ok, entonces lo que quería explicarles ya para terminar, porque a la hora también está concluyendo. Mire que este internet aquí, las fallas mortíferas. Lo que quería mostrarles es por qué se evalúa de esa forma la parte entera. Es decir, por qué cuando usted va a calcular límite de funciones parte entera, le va a tocar separarlo y de remate tiene que simplificarla primero. Ya no es válido poner la sustitución y calcular la imagen. Recordemos que por definición la parte entera siempre va a ser un entero. Siempre por definición, 110 les decía a ustedes. Y ese entero n se calculaba. Me siguen escuchando todavía, ¿verdad? Sí. Para x real. Así, eso decía la definición de la función parte entera. Entonces, cuando se va a calcular límite, se necesita saber de qué entero se trata. Al final, cuando usted va a calcular límite de función parte entera, va a terminar calculando el límite de una constante. Esa constante n es la que tiene que calcular. ¿Estamos? Y ese n se calculaba de acuerdo a la definición que era el límite izquierdo de un intervalo. Allá le llamaban función piso. Que este señor Urrutia lo ponía de esa forma. Bueno, la función parte entero, entero mayor. Y así se calculaba. Por lo tanto, no se puede sustituir. Y de remate, la gráfica de esta función, me falta todavía algún valor, era más o menos así, eran pedazos. Lick no está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo pantalla. Déjeme ver. Déjeme ver si no estoy compartiendo pantalla. Compartir pantalla. ¿Ahora sí? Sí. Ya. Yo les decía que la función parte entera se definía más o menos así. La parte entera de x se escribía de esta forma y al final iba a ser un entero, un n. Pues como va a ser un entero cuando calculo el límite, cuando yo calcule el límite de algo que lleve parte entera, como esto, tiende a A, de la parte entera de x, al final nosotros lo que necesitamos es calcular el límite de un entero que hay que buscar. Por eso usted empezaba simplificando. Tiende a A y aquí debe aplicar simplificación. Le va a quedar un número, ese número va a ser n, pero hay que buscarlo. Y al final la respuesta debe ser n, pues. Eso no es ningún problema. Por eso la parte entera no se puede evaluar de una sola vez y quería que quedara totalmente claro eso, porque es peligroso. Puedo poner otro así, mire. Límite cuando x tiende a 2 y lo voy a poner por la derecha esta vez. Y le voy a cambiar la función de la parte entera de 2x menos 3. Mire. 2x menos 3, parte entera. A pesar de que aquí no dice x, lo que sé es que es una función parte entera. ¿Y qué voy a hacer? El mismo protocolo. Debería empezar primero calculando el límite. Luego ya terminamos, ya me sonó la alarma aquí de que la clase terminó. Lástima el corte que tuvimos. Así va a salir en el video que les voy a subir. Por la derecha. Entonces voy a tomar un número de prueba. Es decir, que aquí
voy a tomar un número de prueba tal que X sea igual, si quiere usted, a 2.1, que es el clásico, pues. Y sustituye aquí, mire. No estoy calculando el límite con eso, porque aquí puse la palabra límite, ¿ve? Lo que estoy esperando es qué número me da al meter aquí el número de prueba. Puede ser cualquiera, a la derecha. Entonces agarre 2 por 2.1, réstele 3 y el número póngalo aquí, porque le va a tocar sacar la parte entera de ese número, que es al que le va a aplicar el límite, que sería el límite que usted anda buscando. ¿Cuánto da, por ejemplo, 2 por 2.1 menos 3? Calculadora, ¿verdad? Sustituye. Imagen aquí, ¿ve? 1.2. ¿Cuánto? 1.2. 1.2. Ojo, eso no es el límite todavía. No estoy evaluando el límite. El límite está aquí, ¿ve? Todavía el límite sigue vivito porque no lo estoy aplicando. Me pondría a 2 por la derecha. Y aquí voy a poner la imagen de este que hace las veces de este n, ¿ve? Mientras no tenga ese n no puedo aplicar límite. ¿Cuánto da eso? Si es 1.2, este es 1, mira. Y ahora aplico el límite de esa constante 1, que en efecto es 1. Es decir, no importa si el límite es total o es lateral, el procedimiento es el mismo, no ha cambiado. Lo que sí es cierto que este sí es un límite total, por la izquierda y por derecha, le va a tocar separarlo en dos límites laterales, y no lo va a poder hacer. Y aquí tengo esta respuesta, ¿eh? Eso sería con la función parte entera. No estoy hablando de la parte entera solo de X. Eso es para explicarle. Puede ser parte entera lo que usted quiera. E incluso lo puedo aplicar con otro tipo de funciones. Es decir, lo puedo combinar y le pongo X cuadrado menos 3. ¿No? Puedo hacer eso. Si yo hago esto, este es el límite de un cociente. Puedo evaluar. La de abajo es evaluable de manera directa porque es polinómica. Si yo evalúo abajo me queda 2 al cuadrado, que es 4, menos 3, que es 1. Arriba no podría evaluar, me tocaría hacer todo esto. ¿Eh? Ya lo tengo, por ejemplo. Entonces aquí pondría la evaluación de abajo, que sería un 1. Aquí pondría también un 1 para dividirme. Y aquí sería un 1. Si lo hiciera con esta función de esta forma. ¿Eh? Un límite un poco más escandaloso del argumento. Es válido. Pero que quede claro que cuando hay parte entera no se meta a evaluar una sola vez. Eso sería lo primero. Y termino con esto, porque ya la hora terminó. ¿Y qué pasa si la función es una función seccionada? Es decir, las funciones seccionadas son funciones atrozas. Puede ser x, sí. Puede ser x cuadrado menos 3, sí. Estoy inventando. Y puedo poner aquí raíz de x más 1 sobre el logaritmo natural de x. Las funciones que usted vio, sí. Aquí le voy a poner x es menor que 3. Que menos 3. X está variando entre, pongámosle aquí, menos 2 y 1 cerrado. Y aquí le voy a poner x tiende, perdón, x está entre, pongámosle 10 y 11, los dos cerrados. Esto sería una función seccionada. ¿No? ¿Qué es lo clásico de la función de seccionada? Que primero dan el nombre de la función y la función cómo se define. Y después empiezan a preguntar uno. Límite cuando x tiende a menos infinito, por ejemplo. Voy a ponerlo pequeño. Tiende a menos 10 de esa función. Eso sería una pregunta. Igual. Otro. Esas son funciones seccionadas. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x. Estoy inventando el ejercicio y todo. Y por último 3, y con esto nos vamos. Sí, para que siga viendo videos, que los videos está revisando, están totalmente claros. No hay problema con usted. Además van explicados despacito. Pongámosle cuando x tiende a 10.4 de f de x. Y le voy a agregar uno más, 4. Límite cuando x tiende a más infinito de f de x. Estas son funciones seccionadas. Pudiera venir gráfica, es decir, la gráfica de esta ya hecha, que es el ejercicio de la guía. Pero podría venir la regla de correspondencia. No olviden que este es un y. Y igual a f de x. Es decir, una de las formas con funciones seccionadas es dar la gráfica, como la que aparece en la guía del primer ejercicio, que es una función seccionada, pero dada la gráfica. Y este no, es una función seccionada dada la regla de correspondencia y calcular límites.
¿Cómo hacer esos límites? Aquí sigue siendo válido la evaluación. Como x tiende a menos 10, la única diferencia es que esta función viene dada en un montón de pedazos. Pero todos estos pedazos se puede evaluar de manera directa porque ninguno de ellos es parte entera. Entonces, cuando se trata de menos 10, yo solo tengo que ver en qué dominio está menos 10. Puedo ver que x igual a menos 10 está ahí. Observe eso. El dominio de este pedacito sería menos infinito a 3. Entonces, evalúe aquí. Son las imágenes, pues, que usted calculó. Entonces, este es menos 10. Si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, el 0 está aquí, miren, en este dominio. Aquí estaría x igual a 0. Entonces se me permite evaluar aquí. No importa que sea por la izquierda o por la derecha, porque la función es polinómica y vale evaluar de un solo. Entonces incluye el 0 ahí, pues. Sería 0 menos 3, que es menos 3. Vean la diferencia, color negro. Ahora voy con este. X tiende a 10.4, tanto por la derecha como por la izquierda. Solo verifico si 10.4 está aquí, que no lo está. O si está aquí, que tampoco lo está, pero sí está aquí. Porque este va de 10 a 11, ¿ve? Y cerrado. Entonces digo, al estar aquí voy a evaluar ahí. Entonces digo, bueno, esto debería ser, ya estoy calculando el límite. Arriba me quedaría 10.4. Como no es exacto, lo indico. Más 1, o lo estoy mostrando todo. Después lo simplifico. Sobre el logaritmo natural de 10.4. Claramente lo estoy evaluando y eso es válido porque es un número. Excepto que arriba se puede simplificar un poco. Esto sería la raíz cuadrada de 11.4, que no es exacta. Y tampoco es exacto el logaritmo natural de 10.4. Entonces se deja así, pues. Aquí tengo el límite calculado. Note que solo tengo que ir a ver dónde debo sustituir. Son imágenes. Sustitución es eso. Dado que ninguna de estas partes son partes enteras. Y el último, que tiene que ver con más infinito, puedo ver que ninguno de los dominios alcanza más infinito. Ninguno de ellos llega aquí. Entonces digo que no hay función ahí. No existe. Así se evalúa el límite de una función seccionada. Tenga cuidado que aquí pueden poner partes enteras también. ¿Qué tal si yo le digo, bueno, x sobre la parte entera de x? Así, mire. Ahí tiene que tener cuidado. Si yo cambio esta función y esta primera función la aplico de esta manera, tenga cuidado. Porque aquí cuando venga a calcular el límite, ¿cuál fue? En menos 10, entonces tendría que ir por la parte de menos 10, pero cuidado, porque aquí tiene que ir menos 10 por la derecha y menos 10 por la izquierda. Para esta nada más, ¿ve? Y podría ser que este límite no exista. Ahora, ¿qué pasa con la función parte entera en los enteros? Y me salgo un poquito de esto y con esto termino. Cuando se trata de enteros, yo no sé si se acuerda usted, la gráfica de una función parte entera se parece a esto, son pedacitos, trozos así, ¿ve? Que se van conectando de esta forma, ¿ve? Porque esta tiene propiedad, en la guía metodológica aparece. Este número donde arranca y termina, esos cortes son números enteros. Son x igual a enteros. ¿Y qué puedo ver? Que el límite de la parte entera cuando x toma valores enteros, estoy hablando del límite de esta, ¿ven? Parte entera simple. No existe, porque por la derecha, en el eje Y, me dará este número. Y por la izquierda, cuando me acerque, me dará este número. Entonces, como esos valores sí van a existir los laterales, pero van a ser diferentes siempre en enteros. Se dice que una función parte entera, de esta es la función parte entera, no estoy hablando de ese montón de garabatos, va a significar que el límite en un entero cualquiera, que es donde se existen los cortes, pedacito aquí termina, ahí arranca el otro, los límites laterales van a ser diferentes, están ubicados en distintos lugares del eje Y. Por lo tanto, cuando usted aplique el límite general de la parte entera en un entero, siempre va a encontrar que la respuesta no existe. Pero puede ver algo más. Por la derecha va a ser este número, que es imagen. ¿Estamos? Y por la izquierda sería este otro. Entonces, en general, la parte entera, el límite en un entero no va a existir. Pregunta de examen. Bueno, lo dejo ahí. Suficiente. No sé si tienen preguntas además de eso o nos retiramos porque aquí terminamos ya con el contenido de hoy. Siempre sigan el orden como recomendación final. Recuerden que aquí tenemos los temas y puedo más o menos saber hasta dónde abarcar. Lo correcto es que den un vistazo sobre todos los videos para que algo se les quede cuando ocupen alguna cosita de los videos, ya saben cuál está y lo apuntan. Después los empiezan a ver de manera detallada y van tomando notas.
Tome nota. Además van explicado de manera sencilla. Y estoy usando los mismos materiales que estoy poniendo aquí. ¿Alguna pregunta? No, ¿verdad? Entonces, nos encontraríamos el lunes a ver cómo están. A ver qué es lo que preguntas tienen que van a tener ya, porque vamos a parar el video. Permítame parar el video. Permítame detener el video.